Buenos días. Estábamos viendo en los videos anteriores cómo es que Satanás obra en aquellos que no le conocen, en aquellos que rechazan a Jesucristo. Ya habíamos visto algunas cosas, habíamos visto cómo Satanás trata de impedir que la semilla de la palabra de Dios llegue a ellos. Apenas está llegando, él las arrebata. Pero a su vez también vimos cómo Satanás pervierte la semilla, ¿no? ¿A través de qué? A través de mensajes que no son bíblicos, a través de mensajes que no tienen ningún punto de edificación en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Él usaba entonces muchos falsos maestros, falsos profetas que dando la semilla pervertida, pues los incrédulos nunca van a llegar a Jesús. Pero no solo pervierte la semilla en sí, sino también pervierte un estilo de vida, ¿no? Haciendo pensar a las personas que viviendo de esa manera son libres, viviendo de esa manera pueden ser felices y solamente los atrapa dentro de un mundo de opresión en donde están atrapados por su propio estilo de vida. Y en ese mundo, en ese estilo de vida, Satanás los oprime aún mucho más, ¿no? Ok, entonces estábamos ahí, pero hay otra forma como Satanás está obrando en los corazones de los que no conocen al Señor. Y esto es a través de la política misma. ¿Por qué? Porque Satanás nos hace ver la Biblia que opera a través de la influencia de gobiernos y naciones. Así es, ¿no? Satanás está influenciando grandemente en gobiernos y naciones. Por ejemplo, y esto no es nuevo, esto viene desde la antigüedad, Satanás estuvo influenciando grandemente al faraón, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Un gobernador en Egipto para evitar que el pueblo de Dios salga de la esclavitud. Más adelante también encontramos muchos reyes, por ejemplo en Israel, muchos reyes perversos que están influenciados por el mismo Satanás. ¿Dónde más encontramos esta influencia? Vemos, por ejemplo, en Isaías 14, cuando habla justamente del rey de Babilonia, ¿no? Miremos aquí, Isaías 14, verso 3 dice, y en aquel día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey de Babilonia era un rey bastante perverso, bastante malvado, que no solo oprimía a su pueblo, sino también oprimía, como dice, a otros pueblos con furor. Era como una llaga permanente la presencia de Babilonia sobre las otras naciones. Pero cuando está describiendo al rey de Babilonia, Isaías también, él sigue, si seguimos la lectura en el verso 12, él empieza a describir, está describiendo al reino de Babilonia, pero está describiendo a su vez a la influencia que está detrás del rey de Babilonia. Y dice, ya conocemos estos versículos, Isaías 14:12, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Está describiendo al rey de Babilonia, pero a su vez también proféticamente está describiendo a la influencia que está detrás del rey de Babilonia, en este caso Satanás, ¿no? O Lucero, hijo de la mañana, estaba hablando de Lucifer.
Lucifer, ¿no? Que quería sentarse en el trono de Dios, pero estaba influenciando al rey de Babilonia. En Ezequiel 28, de la misma manera, dice Ezequiel 28, versos 1 al 5, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que este sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, de tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Entonces está describiendo quién, al rey de Tiro. Está describiendo al rey de Tiro porque también fue un rey malvado, un rey influenciado por Satanás directamente. Y cuando Ezequiel sigue describiendo al rey de Tiro, si seguimos más adelante en la lectura, en el verso 11 dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, sello de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, describe al príncipe de Tiro, pero también está describiendo por detrás la influencia que tiene este rey de Tiro, quien es Satanás, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí en Isaías y en Ezequiel, vemos como detrás de estos gobernadores malvados está la influencia de Satanás. En Daniel capítulo 10 nos sucede algo parecido. Daniel capítulo 10, verso 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, vino se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Mas he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué está hablando? Dice que el reino de Persia, el príncipe, del reino de Persia se lo puso. Estamos hablando de un ángel que está viniendo a darle un mensaje a Daniel. Pero este ángel no pudo llegar donde Daniel dice, porque el príncipe del rey de Persia, ¿no?, estaba oponiéndose a él. Y tuvo que venir Miguel, el principal, dice, para poder ayudar a este ángel a que pueda cumplir su misión en llevar el mensaje a Daniel. Entonces vemos aquí que hay una influencia demoníaca, ¿no?, en el rey de Persia, ¿no?, en este caso. Seguimos en el mismo Daniel y vamos al verso 20, en Daniel 10, verso 20, y dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, este ángel le estaba diciendo a Daniel que va a seguir peleando contra el príncipe de Persia, ¿no? Una influencia demoníaca. Pero al terminar con el príncipe de Persia, vendrá el príncipe de Grecia. Y esto históricamente es así, ¿no es cierto? Porque después del rey de Persia viene Grecia, ¿no? Y se levanta toda Grecia con Alejandro Magno, y es un reino también grande que empieza a conquistar pueblos, entre ellos a los persas, ¿no? Derrotan a los persas, ¿no? Y entonces da a entender también que hay una influencia en el príncipe de Grecia.
hay una influencia demoníaca también en este reino de Grecia, ¿no? En este imperio de Grecia, ¿no? Con sus gobernadores, ¿no? Y también conquistando pueblos, ¿no? También permitiendo muchos abusos, ¿no? Entre ellos esclavitud, homosexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vemos hay una influencia de Satanás sobre los gobiernos de los hombres. Y esto no es nuevo, ¿no? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo le dice, Satanás le dice a Jesús, Mateo capítulo 4, verso 8, le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Todo esto haciéndole ver los reinos de este mundo. El mismo pasaje en Lucas 4:6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adoraras, todos serán tuyos, ¿no? Satanás estaba diciendo una realidad, ¿no? Dice, la potestad de ellos, de estos reinos, la gloria de ellos, yo te las puedo dar y yo a quien quiero se las doy. ¿Qué está hablando? Está hablando de una influencia demoníaca sobre los gobiernos de la tierra, sobre una influencia sobre la política, sobre los gobiernos que hay en nuestro mundo. Efesios 6:10 también nos da una idea de esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces está diciendo, nuestra pelea no es contra personas, ¿no? Problema no es las personas, sino que detrás de las personas que hay una influencia demoníaca. Y dice que hay principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿no? Dando idea de una influencia sobre personas que gobiernan, y estos también son gobernadores en las tinieblas, ¿no? Contra huestes espirituales, ejércitos espirituales de maldad, ¿no? Los demonios en las regiones celestes. Entonces da una idea de jerarquización, así como había una jerarquización en los ángeles, también da una idea de jerarquización en los demonios, y contra los gobernadores de las tinieblas da la idea de una influencia sobre gobernadores, ¿no? Aquí en medio de la tierra, ¿no? Ok, entonces, al parecer los demonios están gobernando dominios, están gobernando o están llevando influencia grande en gobiernos, ¿no? Desde Babel, ¿no? Satanás está haciendo cargo que las naciones de este mundo caminen hasta donde estamos, ¿no? A través de las influencias de huestes demoníacas. Y Dios lo ha permitido así, ¿no? Y Dios mismo tiene control de ello conforme lo que ellos quieren, conforme los propósitos de Dios. Y a través del Espíritu Santo, pues se refrena la actividad, ¿no? Pero no podemos dejar de entender de que Satanás está activo en todo ello. El Imperio Romano, tal y como fue, era necesario, con toda la maldad, con toda la dureza, ¿no? Que era necesario que esté para que se cumpliera todo lo que tenía que cumplirse con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, pero Dios ya lo había predeterminado desde antes, ¿no? Para que sea así. Pero detrás de Roma también conocemos por la historia hay una influencia satánica tremenda, ¿no? A través de los abusos, el poder, eh, las borracheras, la homosexualidad y todo lo que había a través del gobierno de los emperadores romanos. Y Apocalipsis 16, verso 12, nos dice,
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. ¿Qué nos está diciendo aquí en este versículo? Que dice, de los de la bestia, del falso profeta, de la misma boca del dragón, salen espíritus engañadores, demonios, que van hacia los reyes de la tierra, que van a hacer señales y van hacia los reyes de la tierra para reunirlos en una batalla contra el Dios Todopoderoso. O sea, van a influenciar sobre estos gobiernos para que le hagan la batalla a Dios mismo. Y en el verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿A quiénes? A todos los reyes de la tierra, ¿no? En ese momento. Entonces, vemos desde el inicio de los tiempos que hay una influencia demoníaca sobre gobiernos, ¿no? Entonces, a través de la política se da esto. Y no es nada nuevo, ¿no es cierto? Hemos visto el paso de la política a través de todos los años y encontramos en medio de ella corrupción, mentiras, ¿no? Insultos, honores que se manchan, etcétera, etcétera. Y todo esto está en medio de ello, ¿no? Hay una guerra de insultos directos o asolapados, ¿no? Ahí se mueve toda una carnalidad a través de ello, e inclusive eso influencia en la política de los pueblos, no solamente cómo ellos están gobernando y van a permitir o destruir a las sociedades, ¿no? Porque a través de la política y los gobiernos van a permitir el avance de muchos pecados que sean normalizados, como la homosexualidad y otros más. Pero no solo ello, sino también vemos como en contiendas políticas inclusive los pueblos están peleándose, están polarizándose, están insultándose y sale la carnalidad, ¿no? En las personas. Pero acordémonos que esta manera es una manera de influenciar que Satanás tiene sobre los no creyentes. Y esto obviamente no debería pasar en los creyentes, aunque lamentablemente aún a veces por política se hemos escuchado que iglesias hasta se han dividido en dos grupos, unos apoyando a uno y otros apoyando a otro. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar, ¿no? También por la obra que Satanás está haciendo afuera. Entonces, obviamente eso no es nuestro, eso no es para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a seguir guiándonos con la palabra de Dios. Y podremos tener de repente eh, eh, opciones, ¿no? Políticas, cómo se gobierna en nuestros países, pero eso no puede estar influenciando para dividirnos o para poder nosotros vivir en una carnalidad de insultos y en una batalla como el mundo la hace. Eso no es de nosotros. Esa influencia satánica es para la gente que no conoce del Señor. En el próximo video estaremos viendo cómo es que Satanás está influenciando en los creyentes. Hasta la próxima.